Listo. Parece que ahora sí. Buenos días. Háganme un favor y díganme si se escucha y se ve adecuadamente. Tuve un problemita aquí con el internet de la casa, pero ya. Parece que ya estamos en vivo. Nada más de favor, alguna de las personas que está conectada me diga si se escucha y se ve adecuadamente. Sí, pues de escucharse sí nada más no se ve muy agradable, estoy yo. Pues bien, buen día. Vamos a comenzar con este apartado de catequesis para adultos. Mi nombre es Mauricio, de aquí de la comunidad de María Madre de Dios. Pertenezco al Ministerio de Evangelización, particularmente al grupo de Alfa. Por ahí también estoy en catequesis para adultos en confirmaciones y pues para los que no me conocen. Primero que nada, quiero agradecerle a Dios, a mi familia, el espacio, al Padre Fernando, a la pastoral de comunicación, a toda mi comunidad y sobre todo al Face que nos permite, ojalá y nos permita seguir transmitiendo aquí desde la casa. Vamos a comenzar haciendo una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por el techo. Gracias por tu protección. Gracias porque tenemos todo, porque tenemos la oportunidad de sonreír, porque tenemos la oportunidad de ser felices, por tener una familia, amigos, una comunidad, por soñar, pero por sobre todas las cosas, Señor, gracias, gracias por tu inmenso e infinito amor. Amén. Pues bien, cuando me dijeron que si podía atender un espacio desde las redes sociales para que tuviéramos una catequesis en línea, se me hizo muy interesante porque hace muchos años esto no se hubiera visualizado así. El Señor actúa de maneras maravillosas. Es decir, si esto hubiera ocurrido, no sé, hace 10 años cuando tuvimos aquella helada, pues hubiera sido bien interesante contar con estas herramientas. Y me viene a la mente pues muchas cosas, muchas. Particularmente estuve leyendo un documento de la semana pasada del Papa Francisco, su plan para resucitar, y lo combinaba con lo que escuchamos el domingo en el Evangelio según San Juan. Y es muy interesante. Les voy a leer un breve fragmento de este artículo que publicó el Papa. Así se llama, Plan para Resucitar. Una parte dice: de pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó, o sea, les dijo: alégrense. Es la primera palabra del resucitado después de que María Magdalena y la otra María descubren el sepulcro vacío y se toparán con el ángel. El Señor sale a su encuentro para transformar su duelo en alegría y consolarlas en medio de la aflicción. Estas dos cosas son con las que quisiera yo comenzar. Cómo el Señor las encuentra y les dice: alégrense. Y como veíamos en el pasaje del domingo,
como cuando estaban encerrados los apóstoles les dice: la paz sea con ustedes. En estos momentos que estamos en casa, los que tenemos que estar en ella, y de repente las otras personas que no pueden, que no tienen el privilegio de quedarse en su casa, como les pasó a las mujeres que iban en busca del cuerpo del Señor, como hay gente afuera y vemos gente adentro, que de repente perdemos esas dos cosas que el Señor nos ofrece, que es la paz y perdemos la alegría. Es fácil porque pues, los discípulos estaban encerrados por miedo a los judíos. Nosotros estamos hoy día encerrados por miedo a que se vea afectada nuestra salud. Sin embargo, tenemos esta forma a través de las redes sociales de tener un encuentro y darnos cuenta, continuando con lo que les comento del Papa, cuenta que no somos solos, no somos en las partes de este documento. La exhortación es sabernos como una sola familia, y en el mal así ocurre. A final de cuentas, esta pandemia por la que estamos pasando nos toca a todos, y nos toca a grandes, a chicos, a viejos, a jóvenes, a gordos y a flacos. No discrimina nacionalidad, a pesar de que hay fronteras. Entonces me quedo con ese llamado a la alegría y a la paz, y ese llamado a la unidad, y le doy gracias a Dios por poder estar aquí, pues compartiendo un poco de este tema. Vamos a hablar, o vamos a partir del catecismo de la Iglesia, y solo vamos a hablar pues del inicio, y vamos a hablar del catecismo no solo como una guía en la fe y una guía en la moral católica, sino cómo es a la luz del Evangelio, a la luz de la buena nueva. Incluso como un signo de identidad. Vamos a hablar del catecismo, pues de la versión oficial publicada el 15 de agosto de 1997 por San Juan Pablo II, y solo vamos a hablar del prólogo, solo vamos a hablar de la entrada, no vamos a hablar tanto de la historia, pero sí es importante eh, saber de ellos. Me llamó la atención en la Constitución Apostólica del Depósito de la Fe de San Juan Pablo II, que dice que el catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, la tradición viva de la Iglesia, del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres, los santos y las santas de la Iglesia. Particularmente se me hace muy rico, o me gustó recoger este pedazo de texto, porque en lo personal el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico fueron textos que me acercaron, a pesar de que yo ya leía la Sagrada Escritura. No lo hacía a la luz del Espíritu Santo, lo leía pero para debatir con los creyentes, no para creer. Y como bien lo dice, el catecismo tiene la tradición viva, el magisterio de la Iglesia y la herencia espiritual de los padres de la Iglesia. De hecho, las referencias del catecismo me llevaron a mí a consultar a los padres de la Iglesia y a entender la riqueza tan grande que la Iglesia en sí tiene. Y esta misma Constitución, Depósito de la Fe, dice San Juan Pablo: por tanto pido a los pastores de la Iglesia y a los fieles que reciban este catecismo con espíritu de comunión y lo utilicen constantemente cuando realicen su misión de anunciar la fe y llamar a la vida evangélica. Es decir, el catecismo parte de que tenemos esa misión de anunciar la fe y de llevar una vida en el evangelio. Entonces el catecismo se constituye en una herramienta, no solo en una lectura. Incluso cuando convocan una de a, a la, a la creación, pues, o a la redacción del catecismo, uno de los puntos era saber quién debería redactarlo, si los teólogos intelectuales o los pastores, y se termina decidiendo que sean los pastores, porque a final de cuentas, al igual que lo hacen ahora, ellos son los que nos
ayudan en materia de fe y vida evangélica, y no se queda solo en el anuncio de ellos, sino nos invita a nosotros a anunciar. Pues bien, vamos a comenzar con el prólogo del catecismo. El prólogo contiene 3 citas muy interesantes. La primera, el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Son palabras del Señor Jesús. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, en orden, el Señor Jesús nos trae un mensaje de su boca que no es de Él, que lo anuncia porque viene de Dios, del único Dios verdadero. Luego la otra parte del prólogo dice, Dios nuestro Salvador, dice San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, y hablamos de la transmisión, no solo hablamos de lo que dice el Señor Jesús, ya es San Pablo el que nos dice que quiere que el propósito de Dios es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Que recordemos que la verdad pues no es algo, es alguien. Y finalmente, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, dice San Pedro, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Y si se fijan, hablamos de un mismo mensaje en 3 bocas distintas. El Señor Jesús a través del evangelista San Juan, San Pablo en sus cartas, y en los Hechos de los Apóstoles a través de San Lucas, escuchamos la voz de Pedro. Entonces, esta es la parte integral de todo el catecismo, que de entrada lo resume en sí, me parece maravilloso. Vamos a ver nada más en este breve espacio la primera parte, que es la vida del hombre, que es amar y conocer a Dios. Son 2 cosas simples, amarlo y conocerlo. No se puede amar lo que no se conoce, y entre más uno conoce, más ama, o a veces ocurre lo contrario. Entonces la invitación es a conocer a Dios. San Agustín dice que hay un vacío en el corazón del hombre que solo Dios puede llenar. Y siempre tenemos esa necesidad de buscarle. Pero ¿cómo buscar lo que no conozco? El principio es ese: conocer y luego amar a Dios. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. En esa libertad del amor, Dios crea al hombre distinto a toda la demás, a toda su creación en este mundo material. Nos crea a imagen y semejanza suya. Nos crea libremente y con bondad. Y por amor, diría yo. Y el propósito es hacernos partícipes de su vida bienaventurada, de su vida santa. Es decir, nos da un llamado a conocerlo a Él, que es toda santidad, y por tanto eso nos compromete a nosotros a ser santos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, dice, sean perfectos como el Padre que está en el cielo es perfecto. Es bien complicado cuando yo leí esta parte entender la perfección de nosotros, porque pues cómo llegar a ser perfectos, y ahora con que tenemos que estar usando mascarillas, guantes, precisamente por esa imperfección que tenemos, como una cosa tan pequeña, como un virus tan
microscópica nos puede arrebatar la oportunidad de vivir. Esa perfección a la que se refiere el Señor aquí es esa perfección en el amor. Es decir, cuando el Señor nos invita a conocernos, nos invita a conocer el amor que Él es. Nos invita a conocer su amor y a ser perfectos, sí, en el amor. Es decir, amar perfectamente como Él nos ama perfectamente. Claro, entendemos que la parte material de nosotros, el cuerpo, es imperfecto, pero somos imagen y semejanza suya en el amor. Y estamos llamados a conocer primero esa parte de Él en el amor. ¿Cómo lo hace? Se convierte Dios en un Dios cercano. Es decir, empezamos a entender por la revelación del Señor Jesús y su encarnación que es un Dios cercano, que se acerca. Dice, por eso, en todo tiempo, en todo lugar, Dios está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y amarle con todas sus fuerzas. Es decir, no solo se manifiesta, no solo se revela, nos ayuda, nos da su gracia y a través de esa gracia nosotros somos capaces de conocerle. Primero que nada, con el propósito de amarle. Y finalmente dice que convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia que es la iglesia. Es decir, nosotros como enfermos de pecado estamos dispersos y como remedio nos ofrece la unidad de esta familia que es la iglesia, concentrada obviamente en sus sacramentos y en sus ministros, pero todos nosotros como cuerpo místico cuya cabeza es Cristo, nos llama el Señor a la unidad y eso es una maravilla de esta iglesia, es una maravilla de lo que encontré yo aquí en mi familia, la iglesia. Estamos dispersos por el pecado, pero estamos unidos en la gracia. Y no solo eso, esta gracia nos da una identidad. Es decir, sabemos qué somos. Y al conocer esta parte del amor de Dios, entendemos o vamos comprendiendo, Dios va suscitando a través de la gracia en nosotros a lo que estamos llamados, a lo que por Él estamos llamados, a ser sus hijos. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador, al llegar la plenitud de los tiempos. En Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos en adopción, y por tanto los herederos de esa vida bienaventurada. Mediante su Hijo, mediante la encarnación, su sacrificio, su pasión, muerte y resurrección, llega a nosotros. En Él y por Él somos llamados en el Espíritu Santo y por su gracia a ser hijos adoptivos. Es decir, ya nuestros méritos pasan a un lado y como familia y por los méritos del Señor pasamos a ser llamados hijos. Y somos hijos gracias al bautismo, a nuestro nuevo nacimiento. De ahí que nosotros pasemos por la iglesia o pasemos por donde está la presencia de Dios, o a veces, ¿por qué no decirlo? Lo hacemos por hábito, pero terminamos persignándonos. Sin embargo, el signo más grande que tiene la iglesia como maestra, porque la iglesia es maestra y madre y con cada signo nos enseña, es eso, recordarnos a nosotros que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que somos hijos adoptivos, pero al final hijos. Y somos hijos, repito, en el amor. Hijos queridísimos en el amor. Esto es una maravilla, porque ahí ya me invitó el Señor a conocerlo, pero lo conozco amando. La única forma de conocer a una persona es amándola. Y amándola como Dios nos ama de manera incondicional. Si fuera por nuestros méritos, pues sencillamente no alcanzábamos ni la orillita. Y nosotros experimentamos el amor
en nuestro prójimo, experimentamos el amor en nuestra familia, experimentamos el desamor en nuestra familia. Sin embargo, la fuente del amor sigue estando ahí, que es Dios. Y a través de esta familia que es tu iglesia, se manifiesta aún hoy, en la distancia, en esta sede de los sacramentos. El Señor nos da el remedio del trapito, nos da la herramienta y nos acompaña. Es decir, nos cuida, nos da mamá. Y esto es bien chido. Es bien chido a veces no es tan chido. Obviamente las mamás enseñan y a veces no enseñan, pues también como uno quisiera. Recuerda uno al niño que va a meter los dedos en el enchufe y la mamá llega y con todo el amor del mundo que hace, pues le da un golpe en la manita, le da un golpe y el niño pues llora y no sabe en ese momento. Y la próxima vez que quiere hacerlo, pues nada más se agarra la manita y voltea a ver si no está la mamá. No aprendió de la mejor manera, pero la mamá se dio a entender. A veces la iglesia pues, nos da manacitos y nosotros no lo entendemos. En ese momento, ya cuando el niño crece, comprende por qué la mamá lo hizo cuando tiene la información. Y a veces nosotros nos quedamos nada más con ese golpecito, con ese manacito que la iglesia nos da. Y la invitación a través de la iglesia y ahora del catecismo es que nosotros crezcamos en la fe, dejemos de ser niños en la fe y nos quedemos nada más, no nos quedemos nada más con ese manacito. Entonces esta es la parte del prólogo, esta es la introducción. Vamos a ir avanzando poco a poco y entendiendo estos signos de identidad y de fidelidad. Y por lo pronto nos quedamos con esa parte, buscar conocer a Dios con el propósito de amarlo, pero amarlo de la forma en que Él ama, amarlo incondicionalmente como Él ama. Sabemos del amor porque Él nos amó primero. Y sencillamente no podemos amar sin la fuente del amor que es su gracia. Estemos alegres pues, estemos en paz, vivamos estos días y entendamos que no estamos solos, parece en algún momento, pero la compañía del Señor siempre, siempre está ahí. Vamos a terminar, si son tan amables, con una pequeña oración y mi gratitud por, por este espacio y por este tiempo. Ojalá y en futuras transmisiones podamos interactuar un poco más. Gracias a Araceli Martínez, a Erika, por, por sus comentarios y, y por dejarme ver que esto se estaba transmitiendo. Era la primera vez. Muchas gracias. Padre misericordioso eterno, te doy gracias por estos momentos que me dejaste compartir con mi comunidad. Permítenos avanzar, permítenos seguirnos reuniendo, permítenos que tu mensaje y tu amor llegue a todos nosotros y permítenos conservar en nuestro corazón tu alegría, tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, ruega para que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que sigan teniendo linda mañana.